Amigas y amigos del canal del Congreso, estamos en una edición más de su programa En el Tintero y en esta ocasión para hablar de un tema que a todas y a todos nos atañe, el tema de los menores. Y para hablar de este tema tengo una invitada de lujo, no solo por este tema, sino por otros de manera trascendente ha tratado. Es Lilia Margarita Valdés, senadora por Durango del Partido Morena, quien nos hace el honor hoy estar con nosotros, con el auditorio, conmigo, charlando de un tema como la entrega segura de niñas y niños en los centros educativos, un tema que hemos dejado a veces y que regresa, pero que nos debe ocupar profundamente. Te doy las gracias, senadora, duranguense, agradable, trabajadora, y que hoy nos acompañas aquí en tu espacio. La agradecida soy yo con todos, con todas ustedes, compañeros de trabajo. Al canal del Congreso también le agradezco mucho que nos permita llegar con los y las mexicanas a todos sus hogares. Y efectivamente el tema es trascendental, es de gran importancia. Un tema que durante muchos años ha estado rezagado, olvidado, como que lo tocamos, como que no lo tocamos. En las legislaturas pasadas fui secretaria de la Comisión de la Niñez y en esta ocasión también sigo siendo secretaria. Fui presidenta de la Comisión de Salud, soy médica de formación, entonces pues el hecho de los niños, el tema de los niños, las infancias, la adolescencia, pues algo muy sensible que nos llega a todos y a todas. Y con estos otros temas específicos, pues más. Bueno, y en tu trabajo, que efectivamente ya has tenido la Secretaría de la Presidencia, además una médica de profesión muy sensible, hablar de las niñas y los niños en este tema de las entregas en los centros educativos y otras cuestiones en las que nos debemos ocupar en los protocolos, nos conduce a recordar temas lamentables como la lamentable pérdida de niñas que fueron violentadas, la cifra negra de la trata de personas, que a lo largo del país, más de 2.500 personas de 2015 a 2023, que han sido materia lamentable de trata de personas. Y hoy ustedes han venido trabajando, tienen un tema que no sueltan, el tema de los protocolos de la entrega segura. Esa es una iniciativa que está aún en el tintero, a propósito del nombre, que debemos de sacar adelante, se debe de llevar a comisiones, se debe de dictaminar y se debe de aprobar en el Pleno. Y espero que sea pronto y sin oposiciones, sin argumentos absurdos, porque lo único que se hace es retrasar y no pensar en las criaturas. ¿De qué se trata esta iniciativa de la entrega segura? De que todos los papás, la mayoría de los papás llevan o mandan a sus niños, a sus niñas a las escuelas, inclusive a las secundarias, porque está todavía oscuro, entran muy temprano, está frío, está solo. Pero a la hora de recoger a los niños, a las niñas, pues los dejan así como que tú regrésate solo porque mamá o papá están trabajando. Aquí de lo que se trata es que en las instituciones educativas, primarias y secundarias, no le entreguen al niño, la niña, a cualquier persona que diga yo vengo por Blanquita, por Pedrito, sino que realmente sea un familiar o un amigo o vecino, pero que esté comprobado que son personas de confianza. Si no, ellos salen, compran cualquier fritura fuera de la escuela y se exponen a que se les den sustancias que no les van a causar nada bien, los van a llevar a ciertas predisposiciones o a otro tipo de adicciones que son muy lamentables. Pero lo que es peor, al rato van a estar cerca de las escuelas o ya sí están ahorita, personas que están viendo a ver a qué criaturas se roban, a qué criaturas se llevan. Y efectivamente las niñas aún son blanco más llamativo que los mismos niños. Y luego se denuncia el que tal niña no llegó a su casa, que la vieron pasar pero no alcanzó a llegar y se encuentra 3, 4, 5 días después a la orilla de un riachuelo, en un basurero, y eso es muy, muy lamentable. Como sociedad da vergüenza que esas cosas estén pasando y es la idea de la iniciativa. Bueno, y nos has puesto en un contexto muy preocupante, ocupante, dices tú, tendría que aprobarse por unanimidad, no deberíamos escatimarlo y creo que por allá iba seguramente ese tema. Pero esta cuestión que nos platica, senadora, en donde hay un periodo de tiempo como que legalmente no definido entre lo que es la terminación de las actividades del centro educativo y que son recogidas por tutores o por padres, las niñas y niños, en este caso incluso los jóvenes de secundaria,
es justamente crear estos centros o tener mecanismos seguros de entrega, ¿no es así? Así es. Es algo en el que hay que invertir recursos económicos, porque aquí hay que preparar al personal de que se va a hacer así y tener estos centros y el mismo personal u otro personal contratado específicamente para cuidar en esos momentos a los niños y a las niñas, pues va a tener que ser un personal de un gasto extraordinario. Adecuar el centro, porque no es así como que quédate en tu aula y demás, o quédate ahí en la banquetita de la escuela, sino que tiene que ser un lugar adecuado. Sabemos que a veces el invertir van a decirnos, no, pues es que son 2 o 3 niños los que se quedan. No, no importa. Así sea un niño el que digan es que los papás salen hasta 1 hora, hora y media del trabajo, pues tenemos que estar preparados para que no suceda, porque un solo caso de estos tan trágicos y dramáticos vale la pena invertir para cuidar a los niños. Sí tienen que ser centros especializados, tiene que ser personal que tenga ganas de quedarse, porque si me voy a quedar por un recurso extraordinario, pero voy a estar de malas, no voy a saber qué hacer, porque me quiero ir a mi casa, pues no vale. Y aquí puedo agregar algo muy importante. Yo tengo una iniciativa que se aprobó, que los adultos que estén al cuidado de niños y que sean denunciados, se les compruebe de abusos en todos los aspectos a los niños, no nada más sean castigados, como lo especifica la ley, sino que además sean retirados del contacto con los niños y niñas. Ejemplo, un docente, un maestro, ya sea de secundaria o primaria, que se le compruebe, se le denuncie de abuso sexual, físico, psicológico de las criaturas, no tiene por qué estar trabajando con niños. Quien abusa una vez de un menor va a seguir haciéndolo. No hay mucha vuelta atrás en este tipo de problemas en los adultos. Un sacerdote, un médico, un cuidador de kinder, de los jardines que tenemos muchos casos, de que a los pequeñitos también ya los toquetean, no tienen que estar haciendo nada con los niños. Mi iniciativa es que se les retire, a trabajar a otro lado, de otra cosa. ¿Y tu iniciativa dices que ya fue aprobada? Ya fue aprobada en la legislatura pasada de que efectivamente, además de ser castigados, deben de ser retirados. Pero por supuesto, y además, bueno, yo te escucho y me quedo, creo que corto, no sé, tendríamos que enfocarnos un poco más, tú nos lo dirás, tendrían que ser incluso aislados, ¿no? Me parece, no solo el trabajo, sino el contacto con menores en la familia, etcétera, la sociedad. Pues ya es más profundo, sería una iniciativa donde se tocan derechos humanos y a veces ya están muy protegidos, pero efectivamente en la misma familia, los familiares, padrastros, hermanastros, primos y demás. Papás, abuelos. Es que eso es tremendo, el que decir cómo un papá se le ocurre, pues porque están trastornados. Pero ahí es donde hay que hacer conciencia en las mujeres, en las madres, de que pues por muy compañero que sea, por muy tu marido, tu esposo, si te está violentando a tu criaturita, porque hay niñitas de meses que ellas son violentadas por los padrastros o los papás y violentadas sexualmente. Hemos tenido muchos casos, da pena, hasta las han matado a golpes, los padrastros, ¿no? De un golpe, de una patada, y pues son seres tan indefensos que luego con una patada en el vientre, en el tórax, pues fallecen y luego los llevan a los hospitales con que es que se cayó, es que no supe y se me cayó de la escalera o demás. Y sí, hay que tener ya las leyes hechas para que sean separados. Pero voy a algo más importante. Tenemos que volver a crear la conciencia del cuidado de nuestros menores. Somos como especie de las pocas especies que asesinamos, matamos, maltratamos a nuestros menores. Y me voy a algo que traigo atorado en el corazón desde hace días. Sácalo. Allá la guerra en Israel. Estar matando a los niños de hambre. Bueno, ¿a quién se le ocurre? Con eso me quedo, ya nomás decir, qué barbaridad, ¿eh? Querer ganar una guerra, querer ganar un pedazo de tierra, matando a los niños de hambre. Bueno, eso se me hace una locura social, una locura humana sin parangón. Déjame, meto a la coyuntura y seré breve.
literalmente matándolos de hambre. No, o sea, es que no sí. figuradamente. No, literal. Hay que estén encerrados sin que llegue la harina, el agua, las frutas, ¿no? Y que se mueran de hambre. No, de veras, eso es de dar pena ajena. Pero decías hace un momento, tenemos un tema en México, se enlazan los dos temas porque la niñez, la adolescencia, que debemos cuidar, se enlaza el tema de estas agresiones que profiere a veces la propia familia, más el crimen, más las gentes trastornadas en una sociedad, y por supuesto que se enlaza porque es cuidarlos, cuando menos en las escuelas, en los centros educativos, Sí. CENDIS, etcétera. ¿Y qué hay, querida senadora, de los centros privados? Platícanos un poco para nuestro auditorio. También los centros privados seguramente nos estarán viendo directores, dueños de escuelas, Papás, etcétera, papás, que llevan mamás, a instituciones privadas. sí. Ahí ¿cómo va que la no iniciativa? por el hecho de ser privados son garante de tranquilidad y seguridad. Ha habido denuncias también de colegios privados, escuelas privadas, guarderías privadas, en donde estos niños y niñas son abusados. También no es garantía. Aquí la garantía es tener personal capacitado, personal que le guste cuidar a los niños. Así como a mucha gente no le gusta cuidar a los mayores de edad, a los ancianos, por una cosa o por otra, pues también hay personas que dicen, no, cuidar niños no me gusta, me cansan, no me gusta, que son fastidiosos, lo que sea. Bueno, entonces tranquilamente decir, no estoy hecha para ese trabajo. Y los directivos estar muy pendientes de qué personal hay. No tener el personal, es que las guarderías, desafortunadamente las guarderías, que ya no se llaman guarderías, los centros para tener a los niños, los centros de aprendizaje desde la infancia, creen que es un trabajo así como que, es que si no sabes hacer otra cosa, Vete ahí. vente acá porque eres familiar de tal persona, de tal directivo, y mira, aquí es nomás cuidar niños. Senadora Lilia Margarita, por la importancia del tema te voy a pedir que nos aguantes a un Claro corte. que sí, con Y a los gusto. editores también, porque como verán, tenemos mucho de qué charlar sobre esto. Espérenos al corte, vamos a ello. Y sí, efectivamente, como decía Amigas y amigos del canal de Congreso, estamos de regreso después del corte. Hablábamos de un tema importantísimo, los centros privados de educación. ¿Qué nivel de participación, qué nivel de presupuesto tendrán en este proceso de responsabilidades, incluso qué les toca hacer y qué derechos tienen los niños y niñas, madres, padres que tienen a sus hijos ahí estudiando? Mira, también estar muy pendientes de que no por ser una institución privada es garantía de que los niños están bien cuidados. Las ideas, las perversiones de los adultos hacia las criaturas están en todos lados, en las esferas más pudientes o en las menos pudientes, en las educativas, en las familias, en las iglesias, en todos lados, y las criaturitas las tenemos que cuidar, así como las especies menores. Las gatitas, las leonas y demás, cuidan a sus cachorros para que se logre esa camada. Nosotros tenemos que cuidarlos y estar pendientes. Eso en los cuidados de la mamá. En cuestiones económicas,
Este gobierno y el anterior se han dado a la tarea de hacer las becas, crear las becas para todos y todas las niñas, de todas las condiciones económicas. Es un apoyo y es una de las herramientas usadas para lo tan anhelado por muchos de nosotros, que es la igualdad social. O sea, todos tienen su beca, todos tienen sus recursos. Habrá recursos, es la parte de la iniciativa que nos va a dar más trabajo, para que se apoyen los centros educativos públicos y privados, para la formación del personal público y privado, y que todos tengan la alegría, lo habíamos mencionado, de cuidar a los niños, de protegerlos, de, como se dicen allá en el norte, en mi pueblo, vamos a hacer que se logren, vamos a hacer que estas generaciones se logren sanamente, no nada más en lo físico, sino también en lo emocional. Y un pequeñito de 8 o 10 meses que es maltratado, fíjense, de esa edad, que ya le dan pellizquitos para que se calle, que ya lo jurgunearon para que no esté llorando, pues se queda con lesiones, de que ha habido casos donde se me vienen a la mente en la cuestión de salud mental, donde hay un caso donde a una mujer no podía ver las semillas de la naranja. Se ponía en una condición muy histérica hasta que le buscaron por qué se ponía así, porque de pequeñita, muy pequeñita de meses, que estaba sentada en su silla de comer, su papá, por entretenimiento, le aventaba con los dedos las semillas en la cara a la niñita. Mira nada más Así. qué daño puede ser. Entonces dice uno, la niñita no sabía, no tenía idea del juego, sin embargo le creó problemas, luego lo supera, no hay problema. Pero a los niños no podemos estarlos entreteniendo o divirtiendo con cosas que no sabemos cómo las van a trabajar en su mente. Mucho más, un maltrato, una nalgada, un pellizco. Lloran los niños y muchos adultos tienen la mala costumbre de taparles la boca para que se callen, para que no lloren. O una nalgada o el pellizco, no, pues el niño no tiene idea de lo que le están haciendo y crea muchos problemas. Eso es lo que hay que evitar en los cuidadores de nuestras infancias. Es un tema de cultura, estamos trabajando en modificar la cultura de las y los mexicanos, las riquezas que tenemos, para algunas cosas que mejorar. Sí. Y en estos 2 últimos sexenios tenemos una cuestión extraordinaria de erradicar la comida chatarra de los centros educativos, pero hay que erradicar también cualquier forma de agresión y erradicar estas culturas patriarcales a veces que nos conducen lamentablemente a no ver hacia los niños, a veces por preferir algunas cosas. Mira, y es una formación patriarcal en mi ejercicio como médica, como formadora de médicos, algo que les decía cuando veíamos la familia como ente. La mamá hace de comer los guisos, el chile, el caldo, los frijoles. ¿En quién? ¿Pensando en quién? En el papá. En el varón. En el papá, que es el proveedor y es el que dice, pues es que a él le gusta los nopales bien enchilosos o el caldo bien mantecoso, lo que le guste al papá. Y luego es ella, los adultos, y luego se piensa en el bebé, pues que coma lo que se pueda o le damos lo que alcance, y debe de ser, como decimos, al revés. Siempre se debe de pensar en una alimentación adecuada para los niños, porque están en crecimiento, porque su cerebro, que ayer, toda esta semana va a estar iluminado el Senado de azul, recordando que es la Semana del Cerebro. Es importantísimo que se desarrolle adecuadamente. Pero también tenemos que pensar en los adolescentes. Juegan, brincan, ya hacen deporte, llegan corriendo y no se les da una alimentación adecuada para la edad en que están. Las mujeres están en desarrollo y también se debe de pensar en ellas. Y el papá, pues, si le gusta mucho la salsa enchilosa, pues hay que hacérsela aparte, ¿verdad? O que se la haga él, por supuesto. Aparte, no, definitivamente tú háztela, pero hay familias donde el chile es de ese chile chiplín, creo que se llama, enchilosísimo, pues nomás lo aplastan y se lo echan a la comida. Dice uno, bueno, pues lo puedes hacer aparte. Si el papá se quiere enchilar, que es válido, en México todo el mundo se quiere enchilar, pues que lo haga aparte, ¿no? Pero no se le den a las criaturas cosas que les lastiman y les hacen daño.
Ahora bien, este conjunto de medidas dentro de las cuales está la entrega segura de las niñas y niños, adolescentes en los centros educativos y el tema de disminuir hasta su mínima expresión la agresión hacia menores y la educación, el cuidado de los menores, está circunscrito en unas cuestiones que ya no son optativas, sino que México forma parte de un sistema internacional, tratados internacionales, el Convenio de Beijing, otros protocolos acerca de erradicar la violencia y proteger a las infancias y adolescencias. Y México se ha ido integrando. Así es, no nos podemos quedar atrás. Hay participación internacional en ese sentido. La UNICEF tiene proyectos, programas de gran alcance en todos los países, en todas las naciones, en los más pobres aún más, y tenemos que estar nosotros pues solidarios, primero con los nuestros y luego con los demás, y tenemos que cumplirlos en ese sentido. En México también desde hace unos años tenemos algo que hay que presumirlo, que es el etiquetado frontal. Okay. El etiquetado frontal de los alimentos, que sí ha servido mucho, que sí nos costó mucho trabajo sacarlo adelante esa iniciativa, y que no ha dejado sin empleo absolutamente a nadie. El etiquetado frontal ya hasta los niños identifican que si tiene 3 o hasta 4 sellitos, pues le va a hacer daño y no lo deben de comer. En las escuelas, la alimentación segura, fuera de chatarra, también los maestros deben de ser los primeros en decir, pues no, vamos a vender aquí ya nada más naranjas o vamos a vender agua de sabores, pero vamos a tener que quitar los alimentos que nos hacen, si no es de capricho el que se quite eso, ser México uno de los países con más diabetes mellitus que tenemos como primera enfermedad. Y de ahí para el real la obesidad, la presión alta, los infartos, todo lo que se va desencadenando de una mala alimentación. Y eso que dices es una realidad. Déjeme mandar un saludo a mi nieto Juliancito, sí, quien me dice, eso que vas a comer tiene 2 sellitos o tiene 3. Y entonces bien. Él mismo le dice a la mamá, eso que me vas a dar, ¿tiene 2 sellos o tiene 3 sellos? Aprendieron las criaturas, aprendieron, así como en la pandemia, los primeros en ponerse el cubrebocas o ponérselo al abuelito o al papá eran los niños, ahora los niños son los primeros que aprendieron que si están con los sellitos es porque no hay que entrarle. Igualmente cuidar a los niños muchos de la sal, esas famosas frituras que yo a veces voy a medio rural, ayer andaba en medio rural, no tan rural, andaba en Gómez Palacio, y que vámonos, y que algo de comer, senadora, para el camino. Les digo, denme de esas frituras mantecosas, saladas, ¿verdad? Pero ya no las hacen igual, en serio, ya tiene uno acceso a esas frituras, afortunadamente ya no están tan saladas como estaban antes o tan grasosas como estaban. También las empresas han apoyado, decir, pues le vamos bajando. Los dulces, chocolates o pastelitos con chocolate, ya no saben a ese chocolate de antes, en donde era azúcar de más, y pues iba a ser un comercial, pero no, hay que consumir chocolate Bienestar, que tiene menos calorías, mucho menos azúcar, que tiene más cacao, sabe más a cacao que otros chocolates que pues causan mucho daño, así de simple. Y bueno, ya aproximándonos un poco a las conclusiones de este importante tema, es que hemos avanzado, están trabajando ustedes para sacar estas iniciativas, las que ya han salido, y no debemos perder el foco de vista que debemos cuidar también de terceras personas, de la delincuencia, quizá ese periodo de espera o ese periodo de impasse de salir a las escuelas, alguien por ahí los invita a jugar, ahora todo es electrónico, sí, o a consumir o a participar de cuestiones, y quizá ese pequeño espacio donde no han sido recogidos o están en espera, puede ser blanco total de la delincuencia. Definitivamente, como parte de las conclusiones, lo que nos trajo a la charla, a la plática, es la entrega segura en ese periodo de espera del niño para que vayan sus familiares. Hay que hacerlo correctamente, tenemos que tener las leyes que nos lo permitan hacer, la cultura y hacer que nuestros niños se sientan seguros y los papás de los niños también. Y en eso pues sí hay que invertirle, hay que modificar nuestra cultura en muchos casos con ciertas cuestiones muy ancestrales, porque pues la delincuencia no descansa. Están al acecho en las escuelas, están al acecho donde se juegan los jueguitos
e invitan a los niños a jugar, te doy un dulce, te doy una gomita, donde me dicen que las famosas gomitas ya van muy cargadas de sustancias tóxicas, y al niño educarlo, decir, ¿sabes qué? Lo que te ofrezca una persona desconocida no lo aceptes, aquí te hago yo los dulces, aquí te hago tus pastelitos, o vamos juntos a compartir algo, y no aceptar invitaciones a retirarse del lugar de la escuela, de la casa. Vámonos a aquella esquina, mira, vamos allá, tengo dulces en aquella camioneta o algo. Nada, nada, nada. Vale más prevenir que lamentar. Bueno, y este periodo que no está hoy, digamos, regulado, legislado, es el periodo donde entraría esta ley y además entrega segura para evitar estos y seguramente muchos riesgos más. Sí, definitivamente, pero yo digo, los tendremos al tanto. Ojalá volvamos a platicar en septiembre, en octubre, para saber qué pasó con esa iniciativa, dónde anda, no se nos vaya a quedar en el tintero, ¿verdad? Y sacarla adelante y informarles a los padres y a las madres que a partir de tal fecha ya podrán estar más tranquilos y hacer caso. A lo mejor va a haber personas que digan, no, yo ¿por qué tengo que hacer lo que me dicen en la escuela? Siempre lo he hecho de otro modo, yo los he dejado solitos, hacer un poquito de caso y esperar que esto sea para bien de todos y de todas. Estoy seguro que así será y ha sido un verdadero privilegio, además hemos aprendido mucho, nos hemos sensibilizado de la médica que eres, de la senadora, de la persona preocupada por los derechos de las niñas y niños, y no hacer otra cosa más que agradecerte haber estado con nosotros. Al contrario, la agradecida soy yo, reitero, como siempre, al canal del Congreso, que nos permite, que esto no se quede aquí, nos permite llegar a todas y a todos los mexicanos. Y con un tema de interés extraordinario, como se los dije al principio, así es que les agradezco el favor de su atención y nos vemos en la próxima edición. Gracias.